Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a ver la charla de inmunidad antitumoral. Ya me conocen, mi nombre es Andrés Rodríguez, oncólogo clínico del Instituto Alexander Fleming, y es un placer para mí darles este tema. Para empezar, la inmunidad y cáncer se refiere a respuestas inmunes innatas y adaptativas que conducen al control del tumor. Sabemos que está activada por antígenos tumorales y que es fundamental la interacción entre el linfocito T citotóxico con la célula tumoral. Y de acá los conceptos que se derivan son los de inmunovigilancia e inmunoedición. Todos como oncólogos debemos conocer de forma práctica el ciclo cáncer-inmunidad y que ocurren en este mismo algunos aspectos críticos que tienen que ver con el procesamiento y la presentación de antígenos por las células presentadoras de antígeno, la interacción del linfocito T y la activación del mismo, el tráfico de células efectoras específicas del antígeno y la célula T efectora activada contra la célula tumoral diana. Y al final, lo que ahora sabemos con mucho mayor detalle, los mecanismos de escape y tolerancia, que tienen que ver con evasión y proliferación de células malignas. Entonces, para empezar, la célula tumoral tiene algunas características intrínsecas que van a condicionar el microambiente tumoral en lo que tiene que ver al sistema inmune, ¿sí? Características que vienen dadas por alteraciones genéticas aberrantes en oncogenes y genes supresores de tumores, modificaciones epigenéticas, alteración de la señal intracelular aberrante y alteraciones del metabolismo y del microambiente tumoral. Todos, todas estas condiciones vienen a generar una comunicación intercelular que viene a conferir, en definitiva, una determinada población inmunológica en este ambiente, que puede ser inmunotolerante o puede contener de cierta manera la progresión tumoral. Entonces, la heterogeneidad tumoral se puede ver en distintas escalas y dimensiones en lo que tiene que ver con la inmunidad de cáncer. A su izquierda, heterogeneidad espacial, que tiene que ver con las distintas poblaciones de huésped que estamos hablando, distintos grupos etarios. En el medio, lo que tiene que ver con la heterogeneidad interpaciente, intrapaciente, intratumoral, intracelular y intrínseca, que tiene que ver con la genómica, proteómica, epigenómica y transcriptómica. Y temporalidad heterogénea, que tiene que ver con la diferencia de que en el tumor primario con la metástasis y las distintas metástasis generadas de la misma. Y no solamente heterogeneidad en estos aspectos, sino también, como ahora vamos a nombrar, heterogeneidad en el estroma, que tiene que ver con las células de la matriz extracelular, con las células inmunes, con los nutrientes disponibles y con ciertos factores intrínsecos que tienen que ver con el daño del DNA. Así, una manera de entender la inmunidad antitumoral puede ser en tres conceptos desde que se genera un tumor: eliminación inicial, es decir, contención por el sistema inmune del huésped nata; equilibrio y escape a esta, y es cuando el tumor se hace clínicamente evidente y llegamos al diagnóstico de cáncer; y posteriormente, en cuatro pasos, la inmunovigilancia, ¿sí? Cuando estamos en esa situación, que puede ser llevada a cabo mediante pasos de edición, subversión, que tienen que ver con el escape, y la generación de una neoplasia propiamente dicha. Así, entonces, una célula normal transformada puede sufrir eliminación o puede llegar a un equilibrio y generar escape inmune y una neoplasia en sí. Los principales efectores de la inmunidad antitumoral son, más allá de las células tumorales, la célula T efectora citotóxica, la célula dendrítica y su
comunicación con el linfocito T helper a través del complejo mayor de histocompatibilidad y el receptor del linfocito T, la activación que genera este linfocito T para con otros partícipes como son la expansión clonal de las células T citotóxicas, la activación de células B y de los macrófagos que pueden ser proinflamatorios y antitumorales asociados al microambiente tumoral o antiinflamatorios y protumorales en el caso de que estén inhibiendo la respuesta inmune, y acá otro partícipe que es la célula T regulatoria que va a disminuir la respuesta inmune antitumoral. Este es el ciclo de inmunidad y cáncer, que lo conocemos en 7 pasos y acá agregamos algunos detalles que han mostrado publicaciones más actuales. El primer paso es la liberación de antígenos por la célula tumoral. Estos antígenos que van a ser reconocidos y procesados por las células que en definitiva van a ser las presentadoras de antígeno en una primera instancia, macrófagos, células dendríticas que en el ganglio linfático ya a nivel central van a promover la activación de la célula T. Acá ocurre una expansión clonal y una liberación de citoquinas y quemoquinas para promover la migración de los linfocitos T activados, efectores, que van a migrar a través de los vasos hacia el estroma y luego el parénquima tumoral. Una vez en el parénquima tumoral, van a comunicarse con la célula tumoral y llevar a cabo la destrucción de la misma. Acá hago un paréntesis para lo que se habla actualmente. Primero, que las células dendríticas actualmente se sabe que son la clave para iniciar y mantener las respuestas de la célula T, iniciarla en el ganglio linfático y después mantenerla en el parénquima tumoral. Luego de que estas células activadas infiltran el estroma en primera instancia, cercano al tumor, va a haber una acumulación de las mismas y en muchos casos, esto es a lo que llamamos TILs o linfocito T que infiltra el tumor, que en algunos casos se pueden generar unas estructuras que morfológicamente se conocen como estructuras linfoides terciarias, que en definitiva lo que generan es expansión y diferenciación de la célula T en el tejido tumoral, células T efectoras de memoria o inclusive de agotamiento. Finalmente, todo esto para que estas mismas células lleven a cabo la destrucción directa de células tumorales y generar el concepto de remolino local del microambiente tumoral. ¿Cómo se lleva a cabo la activación de las células T? Habíamos nombrado que la célula T tiene un receptor del linfocito T y este tiene una comunicación directa con los péptidos de antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad que presenta la célula presentadora de antígenos, en este caso la célula dendrítica o los macrófagos. Estos antígenos por lo general son específicos de tumor, ¿sí? Hacen referencia a la carga mutacional. Pueden ser genes heredados o somáticos aberrantes, es decir, mutaciones que pueden ser puntuales o no, virus oncogénicos o antígenos de diferenciación y péptidos amplificados. Acá les dejo algunos ejemplos. ¿Cuál es la contribución de este tipo de células en lo que tiene que ver al linfocito T helper luego de la activación por la célula dendrítica? Pues la célula dendrítica lo que hace es presentar el antígeno a través del complejo mayor de incompatibilidad y el linfocito T, mediante el receptor del linfocito, lo que genera es una expansión clonal, ¿sí? Mediante la liberación de citoquinas y quemoquinas para que distintos actores migren al microambiente tumoral. Uno de ellos es el linfocito T CD8 citotóxico, que tiene que sufrir expansión clonal y capacidad migratoria, y otros son los macrófagos asociados al tumor, ¿sí? En este caso proinflamatorios, y las células natural killer.
como ya todos sabemos, existen ciertas moléculas que son inhibitorias y que llevan a la inmunotolerancia del sistema inmune nato del huésped y que después toman cierta relevancia cuando estamos hablando de tratamiento, ¿no? De la inmunoterapia. ¿Cuáles son los correceptores inhibitorios conocidos que llevan a la resistencia inmune adaptativa y a la tolerancia? Bueno, acá en negrilla los que de manera práctica los más usados en la clínica, el CTLA4, el PDL1, LAC3, TIM3. Después existen otras moléculas mucho menos conocidas que tienen menos aplicabilidad y algunas vías inhibitorias de las cuales se habla actualmente, como la vía de IDO, que pueden inhibir las funciones efectoras de las células T, el reclutamiento de células mediante la vía FOXP3-CD4 de células T regulatorias, y las células supresoras derivadas mieloides. En estos gráficos que podemos ver que siempre representan la comunicación que hay entre la célula dendrítica y la célula T, donde hay una primera señal en donde la célula dendrítica presenta el antígeno y aparecen señales intrínsecas dentro del linfocito que tiene que ver con el receptor gatillado por el CTLA4 que envía una señal inhibitoria para que la célula T no genere ni expansión clonal ni liberación de citoquinas y sea un microambiente tolerante. Y acá vemos qué es lo que ocurre en el tejido periférico. Entonces, si alguna de estas población de células T viaja con intenciones efectoras al tejido periférico generando inflamación, estas células también tienen expresión, en este caso, de un coinhibidor que es el PD1, y las células en el tejido efector van a expresar PDL1 y esto gatillar una señal inhibitoria de expansión y quimiotaxis de otras células. Entonces, dos conceptos, resistencia inmune innata y adaptativa. La innata tiene que ver con esta señal inhibitoria que ejerce el PD1 y la adaptativa que tiene que ver una vez el linfocito estando no a nivel central, sino en el tejido tumoral, esta señal inhibitoria que genera el PD1 y la retroalimentación eh, al secretar interferón y estimular a la célula tumoral para que sobreexprese PDL1 y de esta manera el efecto inhibitorio se potencia. Hay algunos actores que tienen que ver con la regulación en menos de la respuesta inmune y estos son los linfocitos T regulatorios en donde, como pueden ver, se expresan todas las moléculas que estuvimos hablando que son inhibitorias. ¿Sí? Acá pueden ver el anti-PDL1, PDL2, el CTLA4, el LAC3, ¿sí? Y algunas otras citoquinas que libera que van a afectar otras poblaciones celulares efectoras como son los neutrófilos, las células natural killer y los macrófagos. Otra de las poblaciones regulatorias negativas son las células derivadas mieloides que llegan a ser el 50% de la población del microambiente tumoral. Estas células derivadas mieloides, una vez activas, van a ejercer funciones inhibitorias en las células natural killer, en los linfocitos, estimulantes para el linfocito T regulatorio, estimula la expansión y el reclutamiento de otras células derivadas mieloides e inhiben también a la activación de células dendríticas. Entonces, como pueden ver, es un poco complejo el microambiente tumoral en donde se combinan células endoteliales, fibroblastos, matriz extracelular, células inmunes de las que estuvimos hablando y citoquinas que pueden permitir que, dependiendo si es un microambiente inmunotolerante, que las células del cáncer proliferen. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que estimula a la célula tumoral en el microambiente? Primero, hay una liberación exacerbada de citoquinas que van a promover
las vías del factor de transcripción STAT y NF-kappa beta. Estas vías que, como ustedes saben, son muy importantes en las células inflamatorias, pero en este caso van a estimular la transcripción de ciertos targets, de ciertos genes que son relevantes para la expansión celular, tanto mieloide como de macrófagos asociados al tumor o de linfocitos T regulatorios que van a llevar a un microambiente inmunotolerante y de esta manera permitir que la célula tumoral prolifere. Hay distintos mecanismos por el cual también las células efectoras, en este caso CD8, tampoco actúe y sea tolerante. Estos mecanismos no solamente se deben a la relación que tiene el PD-1 expresado por la linfocito T citotóxico, sino con el PDL1 de la célula tumoral, sino también con la expresión de PDL1 por otro tipo de células como son los linfocitos T regulatorios y los mismos macrófagos asociados al tumor. Bien, pero no todo es un mecanismo de tolerancia, sino que también hay correceptores estimulatorios, ¿sí? Un poco menos conocidos, eh, porque algunos no han sido tan efectivos como target terapéuticos en la práctica clínica, pero a nivel de que conozcamos teóricamente, existe inmunoglobulinas de la superfamilia B7 que en definitiva activan el CD28 expresado en la célula T, que es el que estimula la respuesta inmune. El TNF, digamos que de esto es el más conocido, ¿sí? CD40, OX40, CD137 y este coestimulador inducible de la célula T, ICOS. Acá vemos de manera gráfica, a su derecha, todas las moléculas inhibitorias y a la izquierda las moléculas que pueden llegar a ser estimulantes de la respuesta inmune. Si esto lo llevamos al ciclo de cáncer-inmunidad, en los 7 pasos y los adicionales que sumamos, en verde las moléculas estimuladoras y en rojo las moléculas inhibitorias. Existen algunos determinantes en la interacción y la antigenicidad del sistema inmunológico del cáncer con el huésped. Sí, como todos nosotros conocemos, seleccioné algunos que en definitiva a fines prácticos nos van a servir, que es el TMB, el misma Repair, específicamente cuando hay inestabilidad microsatelital, los linfocitos asociados al tumor, acá los TILs, el PDL1 y los oncovirus. Entonces, como hablábamos al principio de la charla, el punto de partida es la presencia de mutaciones. Si hay inestabilidad genómica que puede ser dada por afectación de los mecanismos de reparación del ADN, como ustedes conocen, el déficit, la alteración de misma repair, la alteración de reparación de daños de simple hebra, que confiere al fenotipo de inestabilidad microsatelital. Las alteraciones de HRD, cuando hay daño de doble hebra, la alteración de Polé y otros factores que se agregan que pueden ser dados por el medio ambiente, ¿no? Como el estado de fumar, la edad, los rayos ultravioleta y algunos oncovirus. Todo esto suma al TMB, ¿sí? Tumor Mutational Burden, que es la carga mutacional, ¿sí? En definitiva, todas estas proteínas mutadas que van a ser procesadas y se van a generar péptidos, que esto tiene que ver con la cantidad, ¿no? de carga mutacional, y estos péptidos captados por las células que en definitiva van a ser las células presentadoras de antígeno, vamos a poner de ejemplo un macrófago, van a ser procesados y van a ser presentados. Entonces aquí tiene que ver la calidad del antígeno, ¿no? Porque no todos estos péptidos se pueden procesar y se pueden presentar para que el linfocito T, mediante el receptor del linfocito T, lo reconozca y sea activado.
tenga una respuesta efectora. Entonces, cuando hablamos de TMB, todos conocemos este gráfico. En este caso habla de carga de mutaciones somáticas, en donde hay algunos tumores de por sí que ya tienen un alto TMB y donde la inmunoterapia es muy efectiva, como es el caso de melanoma y cáncer de pulmón, debido a que hay alta carga de neoantígenos y de células inmunes. Cuando nosotros vamos a buscar la carga mutacional en un tumor, tenemos que tener en cuenta la metodología por la cual lo hacemos, ¿sí? No se solicita solamente un test específico para buscar esto, sino que lo tenemos que hacer a través de paneles, ¿sí? Cuando uno hace un panel somático en este caso, eh, como es un panel NGS, uno va a encontrar primero mutaciones que son comunes al huésped, mutaciones que no son comunes, que hablan de la identidad del tumor, y mutaciones que van a ser driver, ¿sí? Por lo general, uno no quisiera sumar con mutaciones que son comunes al huésped, como las que tienen que ver con CHIP o hematopoiesis ineficaz, sino mutaciones que tienen que ver con el tumor propiamente dicho, ¿sí? Cuando uno suma este tipo de mutaciones por megabases de genoma, establece el nivel de TMB. Y de forma, digamos, práctica, uno dice, entonces, si tiene un TMB por arriba de 10 mutaciones por megabases, de forma agnóstica, puedo indicarle un anti-PD1. Hablábamos de el misma repair cuando hay inestabilidad microsatelital. Y acá este gráfico también conocido por todos nosotros, en donde vemos que hay algunos tumores que de por sí tienen mayor inestabilidad microsatelital, como es el caso de tumores endometriales o tumores digestivos, en donde uno directamente lo pide cuando tienen la muestra luego de la cirugía y puede conferir factor pronóstico y puede ser predictivo de respuesta en enfermedad avanzada. En rojo vemos la incidencia en estadios tempranos y en azul, perdón, tardíos, y en azul en estadios tempranos. Pero no todo el que tiene TMB alto tiene un buen pronóstico, ¿no? Eso es a diferencia de la inestabilidad microsatelital. De por sí la inestabilidad microsatelital da un buen pronóstico independientemente del tratamiento y mucho mejor, o mucho mejor, sí, mucho mejor pronóstico cuando reciben un anti-PD1, ¿sí? O cualquier otro tipo de inmunoterapia. Y acá vemos en este cuadro de la izquierda de supervivencia, en este gráfico, que la supervivencia es peor cuando se tiene alto TMB, independientemente del estado de MMR, y que muchas veces el tener TMB bajo no me habla del pronóstico, ¿sí? Menos de 10 mutaciones pueden tener también un pronóstico malo. Así que eso no se correlaciona de forma lineal. Ahora, cuando hablamos de linfocitos que infiltran el tumor, nosotros debemos tener en cuenta algunas características. El tipo de linfocito que está infiltrando, ¿sí? Uno dice que los que tienen mayor potencialidad efectora son los linfocitos que expresan o marcan para CD3 y CD8, claramente. También es importante una gran población de células T de memoria, la localización, si es intratumoral o en el core o en el borde de infiltración, la densidad de estos mismos y la forma en que está en la morfología, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar ahora. En distintos tumores se ha estudiado esto, por ejemplo, en cáncer de colon, estadio temprano, con el immunoscore, que habla de la población de linfocitos CD8 que están en el margen de invasión y su pronóstico para indicar o no una adyuvancia. Y en el cáncer de mama triple negativo también se informa en la pieza quirúrgica los TILs, ¿sí? Que puede llegar a conferir un mejor pronóstico, pero no llega a ser un factor predictivo de respuesta a un tratamiento específico. Y así hay distintos tipos que se han descrito. El tipo 1, cuando estamos hablando de tumores que tienen un TIL elevado y PDL1 expresado, se cree que estos tumores tienen una respuesta inmune mayor
pero que hay mucha tolerancia y probablemente respondan mejor a la inmunoterapia. El tipo 2, donde no hay expresión de TIL y el PDL1 es negativo, probablemente tenga poca accionabilidad en la inmunoterapia. El tipo 3, donde los TILs no están presentes y hay expresión de PDL1 y probablemente tenga algún efecto en la inmunoterapia menos intenso que cuando hay una alta expresión de TILs y esto se pueda intensificar cuando uno utiliza combinaciones que estimulan la respuesta inmune. Y el tipo 4, que es cuando hay TILs elevados y no hay expresión de PDL1 y probablemente necesite otro tratamiento distinto del anti-PDL1. ¿Qué son las estructuras linfoides terciarias? Pues la mayor expresión de los TILs a nivel del estroma y el parénquima tumoral, específicamente en el parénquima, donde se forman estas estructuras eh, que no dejan de ser sino folículos linfoides, ¿no? Recuerden que hay algunos folículos linfoides que tienen una célula, una zona periférica de células T y una zona central, que es la que llamamos centro germinal, en donde hay distinta población de células dendríticas, linfocitos T helper, que son muy importantes en esta zona, y donde hay activación, expansión y estimulación de linfocitos efectores. Eso se ha descrito en muchos tipos tumorales, como son los sarcomas, y confieren un buen pronóstico y una respuesta a la inmunoterapia. Ahora, factores del microambiente tumoral y condiciones inmunes preexistentes en el huésped. Nosotros hablamos de tumores inflamados o calientes y, eh, por la contraparte, tumores desérticos o fríos. Que esto en los tumores inflamados va a depender de la densidad de células T, si están ubicadas a nivel peritumoral, nivel intratumoral, en el margen invasivo, o si hay estructuras linfoides terciarias presentes morfológicamente, ¿no? Si la población de los linfocitos infiltrantes son CD8, si hay CD8 preexistentes, o si se puede aumentar de alguna manera la población de linfocitos TCD8. Existen algunas firmas inmunogénicas que apuntan más a la descripción de vías moleculares de inmunes, de estimulación inmunes, y de citoquinas, propiamente dichas, y la microbiota del huésped. En el ciclo de inmunidad y cáncer podemos ejemplificar cuando el linfocito T efector está infiltrando el estroma, tres tipos de tumores, ¿no? El inmunodesértico, cuando el linfocito llega al estroma, pero no permanece allí, sino que emigra debido a las condiciones del microambiente tumoral. El, el subtipo excluido, en donde el linfocito T va a permanecer sobre el estroma y no entra al parénquima tumoral, y son aquellos tumores en donde la infiltración linfocitaria se ve predominantemente en la periferia, y el inflamado, en donde podemos llegar a encontrar infiltración del parénquima e inclusive estas estructuras linfoides terciarias. Acá podemos ver, ¿sí?, a la izquierda, algunos tumores que podemos categorizar como inflamados, ¿sí? Un ejemplo, de una biopsia de pulmón o el de melanoma, en donde vemos en la inmunistoquímica la infiltración de células T en todo el parénquima. En el medio, con un infiltrado excluido, simplemente en la periferia, como se ven en algunos tumores de colon y de mama. Y el que es inmunodesértico, como el ejemplo claro que da el cáncer de páncreas. Una población importante que debemos nombrar acá son los fibroblastos asociados al cáncer. Sabemos que esta población abunda en el estroma del tejido tumoral. Se generan a partir de fibroblastos preexistentes en este estroma, tras la exposición de señales de activación por las mismas células tumorales, una vez que el nicho premetastásico se conformó una metástasis, y de la matriz extracelular. Estos van a dar la histoarquitectura de la matriz del estroma tumoral,
y tienen ciertas características que les confieren pleiotropía funcional, ¿sí? Que les da la capacidad de estimular la iniciación premetastásica, de estimular el metabolismo, la progresión tumoral, la metástasis propiamente dicha, generar un microambiente de inmunidad que puede promover o no la proliferación tumoral, alterar la angiogénesis y afectar la penetración de fármacos en el tejido tumoral. Existen tres tipos de fibroblastos asociados al cáncer, unos derivados de miofibroblastos, que van a participar principalmente en la generación de la histoarquitectura, fibroblastos inmunes, que principalmente tienen comunicación a través de citoquinas con células inmunes y tienen que ver con el mayor aflujo o no de respuesta inmunitaria antitumoral, y los fibroblastos que tienen capacidad de célula presentadora de antígenos. Otro de los aspectos del huésped que vamos a decir algunas palabras es de la microbiota. Como ustedes saben, la microbiota desde el nacimiento se puede ir modificando a lo largo de la vida por distintos factores externos que tienen que ver principalmente con la dieta y con la exposición, como se ha visto en distintas publicaciones, de antibióticos o inhibidores de la bomba de protones. De aquí que cada persona tiene una población de microbiota definida a nivel intestinal, y esto puede conferir mayor o menor respuesta inmune, y sabemos que los pacientes con cáncer pueden llegar a tener una disbiosis, es decir, una alteración de su flora intestinal, y esto explicar por qué algunos son respondedores o no respondedores a ciertos tratamientos, específicamente la inmunoterapia. Si nosotros nos ubicamos en los Hallmark of Cancer, de estos 14, vemos que hay dos que hablan específicamente de la inmunidad y cáncer, que es la capacidad de la célula oncológica de evitar la destrucción inmune y de promover un microambiente tumoral protumoral, ¿no? Un microambiente inflamatorio protumoral. Pero se suman otras características que tienen que ver con la inmunidad de cáncer. Uno de ellos es conferir un fenotipo de plasticidad celular del microambiente tumoral que favorece la proliferación tumoral, eh, con la senescencia de células tanto del sistema inmune como del microambiente tumoral, fibroblastos, células mieloides, etcétera. La reprogramación epigenética de cada una de estas células partícipes en el microambiente tumoral y de los polimorfismos del microbioma. Bien, así entonces la célula del cáncer, a través de múltiples vías que tienen que ver principalmente con liberación de citoquinas, dialoga con distintas poblaciones del sistema inmune para adquirir la capacidad proliferativa y estimular la inmunotolerancia del huésped. A partir de esto que uno puede explicar por qué hay una resistencia innata que tiene que ver con todo esto y adquirida, intrínseca del tumor, estimulada por el tumor, o por el ambiente, es decir, del huésped, que tiene que ver con la microbiota, la dieta, el estado hormonal. Esto lo vemos en la base de generación de un tumor sin un tratamiento inmunológico, y también en aquellos pacientes que no tienen respuesta a la inmunoterapia. ¿Sí? Bien. Entonces, existen distintos moduladores genéticos, epigenéticos y de señalización de la respuesta inmune que van a conferir una respuesta disminuida a la inmunoterapia. Esto es importante cuando nosotros en la práctica tenemos un paciente del cual le hicimos algún perfilado genético y tenemos esta información para saber que además de los biomarcadores que me lleven a indicar la inmunoterapia, puedo tener menor respuesta si hay alguna de estas alteraciones presentes, como son P53 alterado,
no solamente como la proteína de P53 específicamente, sino también en toda su vía, MDM2 y sus reguladores, la vía del JAK1 y JAK2, pérdida del PTEN en la vía de PI3K-catentor, la alteración de CTK11, muy importante y demostrada su disminución de respuesta con inmunoterapia en cáncer de pulmón, la señalización eh, estimulada en más de STAT3, ALK y mutaciones de EGFR, como se ve también en pulmón, y la baja respuesta de estos pacientes a inmunoterapia, por razón por la cual uno prefiere siempre la terapia dirigida. El gatillo para estimular la vía de WNT y betacatenina en algunos tumores a nivel de investigación, como es el caso de melanoma, se ha demostrado que si está activa esta vía, tienen menor respuesta en la inmunoterapia. La mutación de IDH, ya que genera exceso de 2-hidroxiglutarato y puede suprimir las células T. Esto a fines de la práctica clínica aún no está totalmente definido, pero sí en investigación básica. Disminución de la activación de las células dendríticas, claramente como partíamos del ciclo de inmunidad y cáncer, diciendo que cumplen un rol fundamental en la activación del linfocito T y en el mantenimiento de esta actividad. Y la acumulación de células T agotadas. Estos son los linfocitos que ejercieron su acción y se acumulan y tienen una actividad reducida. Son las que llaman células TX. Acá vemos en una publicación reciente cómo ciertos oncogenes o genes supresores de tumores pueden conferir alguna función inmunorregulatoria en menos del sistema inmune para con el tumor. Es decir, un ejemplo claro en pacientes con cáncer de colon, KRAS mutado, y que se les indica inmunoterapia, la recomendación es que la inmunoterapia sea en combinación por sus bajas respuestas cuando uno indica una monoterapia de inmunoterapia. O la mutación de EGFR o de HER2, EGFR específicamente como uno ve en pulmón, en donde estos pacientes deberían recibir terapia dirigida y tienen bajas respuestas a la inmunoterapia en segunda línea. O cuando hay una enfermedad muy avanzada y en ciertos tumores que son propensos a la mutación de TP53 de manera temprana y más del 50% de forma tardía, que en esa situación ya la inmunoterapia tiene un efecto disminuido. Entonces, existe una señal inicial que tiene que ver con la activación de vías metabólicas de estímulo de respuesta inmune, que puede llegar a ser inhibida mediante actividad del PD-1 en el linfocitos T, que si uno la bloquea, hay otro tipo de señales que pueden llegar a generar eh, tolerancia y disminuir el efecto linfocitario a través de la vía PI3K o de la vía JAK, STAT2. Todas estas vías, todas estas señales que pueden generar un microambiente eh, inmunotolerante, son blanco terapéutico y por eso se habla ahora de combinaciones junto con inmunoterapia de, de distintos tumores para mejorar la eficacia. Como conclusiones, podemos decir que el ciclo cáncer-inmunidad sigue siendo un reflejo de la respuesta inmune en el cáncer, que la activación de células T se da en el ganglio linfático, en el tumor y se puede dar en estructuras linfoides terciarias, que la falta de respuesta o resistencia a la inmunoterapia nos hace pensar en el papel del microambiente tumoral y la activación linfocitaria. Pareciera poco probable que la inmunoterapia pueda tener gran actividad en tumores inmunodesérticos. Y el escape inmunológico como un mecanismo de resistencia puede ser abordado con la identificación de biomarcadores para nuevas combinaciones terapéuticas. Muchas gracias.